Muy buenos días, tardes o noches, o en el momento que te encuentres viendo este video. El día de hoy vamos a dar una clase de repaso bastante rapidita, viendo lo que son las razones trigonométricas, que son la base de la trigonometría. En primer lugar, tenemos que saber qué es una razón. Una razón se define fácilmente como una relación entre dos valores. Teniendo en cuenta esto, las razones trigonométricas no son más que estas relaciones entre los valores, teniendo en cuenta las longitudes de los lados en un triángulo rectángulo de la circunferencia unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos un círculo de radio 1 y trazamos una línea de sus dentro hacia uno de sus puntos, vamos a tener la forma de un triángulo rectángulo en el cual vamos a tener un lado formado por el eje X, otro lado formado por el eje Y una línea que tal como la línea que une a estos dos puntos directamente. A esto se le reconoce como un triángulo rectángulo dentro de una circunferencia unitaria. De este podemos sacar 6 razones trigonométricas, las cuales se definen como lo siguiente: el seno, que es el cateto, o el lado opuesto al ángulo, sobre la hipotenusa, que en una circunferencia unitaria es igual a 1. Por lo tanto, el seno en una circunferencia unitaria es igual al cateto opuesto, es decir, lo que se forma con el eje Y. Por lo tanto, el seno está representado siempre con la Y. Con el coseno pasa exactamente lo mismo, pero lo contrario, es decir, con el cateto que está al lado, el lado en el eje X. Como la hipotenusa es 1, simplemente coseno es igual a las X, o el cateto adyacente sobre hipotenusa, que pues es 1. La tangente es la relación entre estas dos, es decir, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero como ya definimos antes, también se puede decir como seno sobre coseno. Cotangente es la recíproca a la tangente, es decir, si damos la vuelta a la tangente. Por lo tanto, vamos a tener al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es decir, al coseno sobre el seno o a la X sobre la Y. Secante es la recíproca del coseno, hipotenusa sobre el cateto adyacente, y cosecante es la recíproca del seno, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a ver un ejemplo rapidito en un triángulo para ver cómo aplicar las razones trigonométricas. Teniendo en cuenta el siguiente triángulo, vamos a hallar el valor del cateto desconocido, es decir, del lado que se encuentra aquí a la izquierda, de X. En primer lugar, vamos a hallar el valor del ángulo que nos están presentando aquí. Por lo tanto, decimos que el coseno de el ángulo es igual al cateto adyacente, es decir, el que está al lado, 8, sobre la hipotenusa, que es siempre el lado más largo, o el que es formado por el ángulo de 90 grados, como quieran verlo. Por lo tanto, despejamos y decimos que coseno a la menos 1 de 8/20 es igual al ángulo, que vamos a redondear para trabajar con mayor facilidad a 60 grados. Entonces simplemente tenemos que, sabiendo que el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, es decir, X, sobre la hipotenusa, simplemente vamos a tener que seno de 60 por 20, despejando la X, es igual a X. Por lo que tenemos que X es igual a seno de 60 por 20 igual a 17.32, que en este caso tenemos la unidad de metros. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya sido útil el repaso. Recuerden nunca olvidarse de las razones, pues la van a necesitar siempre que estén trabajando con trigonometría. Que les vaya bien.